Estamos hablando de una situación de extrema brutalidad en la que participan policías y militares, supuestamente con el propósito de reducir la delincuencia. La delincuencia en Venezuela es cosa seria. Es uno de los países, junto con Honduras, más peligrosos, con más altos índices de homicidios en el hemisferio occidental. Bueno, mis amigos, y damos inicio a esta información importante porque aquí el gran problema de Nicolás Maduro es que estaría forzando al gobierno estadounidense a que entren por él. Estados Unidos no considera una intervención militar, pero sí considera una acción tecnológica moderna y avanzada, la cual permite la captura de personas no deseadas y que además realizan actos que perjudican toda la región. Nicolás, al dejar que toda esta gente de Rusia y del Medio Oriente entren al país, lo que está haciendo es que se está sentenciando. Por lo tanto, el gobierno estadounidense no le quedaría de otra que entrar al país de Venezuela para sacar así a todos aquellos que estén causando problemas. Analistas afirman que es más fácil sacar a Nicolás Maduro que tener un conflicto grande con los del Medio Oriente. Por eso es que el almirante Craig Feller habría estado esperando una orden, señores, ¿para qué? Para actuar. Mientras que por otra parte, fuerzas de seguridad de Venezuela serían cómplices del ELN. Según la organización estadounidense Human, fuerzas de seguridad de Venezuela tendrían complicidad con el Ejército de Liberación Nacional. Un informe elaborado por la organización estadounidense HRW señala a las fuerzas de seguridad de Venezuela de ser cómplices de este grupo de liberación nacional en Colombia, en numerosos abusos contra la población civil en la zona de frontera entre Venezuela y el país colombiano. Según la organización, múltiples testigos, personas desplazadas y funcionarios humanitarios les confirmaron la alianza de miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FAN y la Guardia Nacional Bolivariana GNB con este grupo colombiano y su participación en crímenes que incluyen asesinatos y desplazamientos forzados. Sin embargo, el gobierno ha recurrido a la fuerza bruta para allanar propiedades y detener arbitraria y masivamente a personas que están alojadas en sectores humildes y como producto de estas tareas, en los últimos 6 meses del año pasado, según datos oficiales, murieron 245 personas, según el gobierno, en enfrentamientos. Nosotros hemos estudiado 20 de esos 245 casos y nos parece que la evidencia es sólida para sugerir que se trató más bien de ejecuciones extrajudiciales. La situación es muy grave y no hay realmente investigaciones ni nadie le rinde cuentas a las víctimas por estos hechos. La investigación incluye también visitas a los departamentos colombianos del Vichada y Arauca en febrero de este año y entrevistas con más de 100 personas, entre ellos desplazados, líderes comunitarios e indígenas, funcionarios judiciales, autoridades locales colombianas y representantes de organizaciones humanitarias y de derechos humanos, según esta ONG. Los enfrentamientos entre grupos armados en la frontera han provocado un aumento dramático de la violencia en los primeros meses de este año 2022, forzando a miles de personas a huir de sus hogares, de acuerdo con el documento avanzado por un medio de comunicación. Bueno, estos procedimientos que nosotros pudimos documentarlos en 9 estados de Venezuela, además de Caracas, donde se han cometido estos abusos y hasta ahora, como ya dije, no ha respondido nadie ni han esclarecido en qué circunstancias murieron estas 245 personas, los detalles de los hechos o las detenciones estas masivas. También se utilizó este mecanismo para la deportación arbitraria, violenta, abusiva de ciudadanos colombianos. Más de 1.700 ciudadanos colombianos fueron deportados de Táchira y Zulia, y entre los que se encontraban a lo menos 400, según lo que pudimos comprobar, personas con estado de refugiados o que estaban en trámites para conseguir refugio en Venezuela. Sin embargo, estos hechos se produjeron el año pasado y hasta el momento el gobierno de Venezuela no ha dado la más mínima explicación por estos acontecimientos, porque además no existen tribunales imparciales, independientes, que puedan esclarecer estos hechos y sancionar a los responsables. Bien, y continuando con más noticias internacionales, tenemos que la mirada ambiental de las negociaciones en Venezuela. Con el desmantelamiento del Estado petrolero se han instaurado y ampliado actividades depredadoras como la minería informal e ilegal. La invasión rusa a Ucrania ha generado importantes cambios en la geopolítica mundial. La Alianza del Atlántico Norte se ha fortalecido y ha enfrentado, todavía con ostensible unidad de criterios, la agresión del Kremlin mediante sanciones financieras y comerciales de consideración. Un efecto secundario de este conflicto ha sido el incremento de la volatilidad en el mercado energético global y el consecuente resurgimiento de los intereses de la industria de hidrocarburos
que venía en caída por la lucha contra los efectos del cambio climático y las presiones mundiales para alcanzar así una transición energética. Estos cambios se han sentido también en el país de Venezuela. Debido a la prohibición de que Estados Unidos importe crudo de Rusia, el gobierno de Joe Biden envió una comitiva oficial a Venezuela con la intención de reactivar las negociaciones entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición. En el centro de la iniciativa estaría el posible levantamiento de sanciones petroleras que facilitarían retomar inversiones de empresas también petroleras, que han estado estancadas, y el progresivo suministro de crudo al mercado estadounidense. Hasta ahora, el levantamiento de sanciones era interés exclusivo del gobierno de Maduro. Para un factor exógeno, la volatilidad del mercado energético global genera intereses similares en el gobierno estadounidense, que busca aliviar su suministro interno y mitigar las presiones alcistas de los precios en las estaciones de gasolina. 2014 al 2016 renunciaron 5.500 compañeros de la industria petrolera, y a partir de agosto del 2016 ese número fue creciendo de tal manera que ahorita, en este momento, en las áreas petroleras del país apenas queda un 8% de personal capacitado. Está claro que Venezuela no tiene la capacidad de competir con el suministro de crudo ruso a escala mundial, y que incluso reemplazar el suministro exclusivamente en el mercado estadounidense requeriría de inversiones e importantes cambios, sobre todo al régimen de sanciones. La producción venezolana ha caído de manera pronunciada en el último lustro y ha dejado de proveer más de 1 millón de barriles diarios en el mercado global. En la actualidad, Venezuela produce alrededor de 800.000 barriles al día, menos de un tercio de su mayor producción a finales de los 90. Una mirada poco explorada de la situación de la industria petrolera venezolana en el efecto medioambiental de su declive, más allá de la necesidad de acuerdos políticos para retomar la democracia y recuperar una senda de crecimiento económico. A día de hoy, casi la mitad de la producción de crudo de Venezuela no tiene comprador, y el resto prácticamente no genera ingresos, pues es parte del pago de la deuda contraída con países como Rusia o China. En este contexto, a nadie extraña que la gasolina escasee en el país con las mayores reservas petroleras del mundo. La dependencia del petróleo, un maná que alimentó los mejores días del chavismo, está acentuando su franco declive. Es necesario volcar la mirada al ambiente y forjar que convoquen a una transición sustentable. La caída de la industria petrolera venezolana se asemeja a lo que se ha llamado una transición depredadora, y se refiere a una caída no planificada ni deseada de la producción de hidrocarburos de un petroestado tradicional, incapaz de cuidar el origen de las rentas de las que vive. Nicolás no se ha dado cuenta del error que ha cometido, quizás porque no tiene alternativa o porque quizás ha fallado en su estrategia. El país norteamericano ha incautado los otros 4 buques del Medio Oriente que iban hacia el país venezolano, pero que no llegaron a su destino. La crisis de la gasolina por sí sola podría derrocar a Nicolás, pero por la crisis de salud quizás faltaría un poco más de organización. Ya se estaría esperando protestas masivas en poco tiempo. Ya en el país norteamericano se han dado algunas protestas de igual que en otros países. El problema de Nicolás es que él mismo está forzando al país norteamericano para que entren al país de Venezuela y lo detengan. El gobierno estadounidense no quiere una intervención en el país venezolano, pero sí considera una acción militar tecnológica, moderna y avanzada, que permita la captura de personas no deseadas o que realizan actos que perjudican la región. Él ha permitido a miles de agentes cubanos infiltrar la seguridad venezolana y otras instituciones. En otras palabras, Maduro ha vendido su nación a una dictadura extranjera, y ha pasado así durante mucho tiempo. Tenemos mucho apoyo en el mundo. Venezuela se está reconstruyendo, y eso solo puede comenzar a partir de que comience la transición democrática. Nicolás, al dejar que el Medio Oriente entre al país, está sentenciándose. El país norteamericano no tendría otra opción que entrar a Venezuela para sacar a quien esté causando estos problemas. Y es que es más fácil sacar al dictador que enfrentar un conflicto con el Medio Oriente. Pero el país norteamericano no puede demorarse. El almirante Craig Feller habría estado solicitando de forma insistente, pero disimula que es hora de recibir una orden para actuar. Mentiras y la falsa narrativa de Maduro se extienden por todo el mundo, y desafortunadamente eso devastó a las personas afectadas. Nuestras fuerzas para nuestras operaciones en este hemisferio han operado en el espacio aéreo internacional en aguas internacionales, de acuerdo con las normas reconocidas de seguridad de vuelo.
es que se ha descubierto más vínculos con el Medio Oriente de lo que se sabía. El nexo de Nicolás con la venta de mercancía ilícita, el conjunto con soldados del Medio Oriente y algunos militares venezolanos se está dando en proporciones inmensas, más de lo que se tenía entendido. Los aviones espías del país norteamericano han recolectado una serie de información que ponen en alerta al país estadounidense. A esto se le estaría sumando los soldados rusos que están solamente buscando penetrar en el continente para poder continuar e intentar presión contra el país norteamericano con otro tipo de negociaciones.